L'Oreal para tiempos complejos. Ayer el presidente de la Nación, Javier Milei, en Nueva York, donde se está llevando a cabo la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, en la cual hablan los presidentes delante de la Asamblea, estuvo 20 minutos reunido a solas con Donald Trump, junto con Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, estaba Karina Milei también, y Luis Caputo, el ministro de Economía. En ese contexto recibió realmente un apoyo extraordinario por lo poco ordinario, o sea, en términos de un presidente extranjero habitualmente no se mete o no debería, según las reglas de la diplomacia, meterse en cuestiones de política interna y si lo hace trata de disimularlo. Bueno, no fue el caso de Donald Trump ayer, donde el encuentro estuvo precedido por un tuit en la red social en la que usa habitualmente el presidente Trump y que repitió después ante los medios de comunicación planteando que él iba a apoyar a Javier Milei en la Argentina porque lo considera un líder extraordinario, porque cree que de la misma manera que él recibió una herencia fatal del presidente demócrata Joe Biden, lo mismo le pasó a Trump con la herencia, a Milei, perdón, con la herencia que recibió de Alberto Fernández. Después entró en la discusión también una senadora demócrata diciendo por qué tenemos que gastar la plata de los norteamericanos en salvar a la Argentina. Pero en ese contexto lo que dijo Trump es que no solamente dijo, bueno, un salvataje no necesitan, veremos los detalles después porque todavía no se conocen. Dijo Caputo que se habían mencionado cifras en la conversación de ayer, pero no se sabe si va a ser una línea de crédito, si va a ser un swap, si va a ser la compra de bonos argentinos. De todas maneras, la sola decisión de Estados Unidos de salir de esta manera tan determinante, tan absolutamente extraordinaria en rescate o en apoyo del gobierno de Javier Milei, ya cambió completamente el ánimo de los mercados, que ayer volvieron a tener un gran día en términos de que lo que pasó fue que el dólar volvió a bajar sin necesidad de intervención del Banco Central. De hecho, hay quienes especulan en el mercado que pudo haber aprovechado el Tesoro para comprar dólares en el día de ayer. El riesgo país, que había tenido una caída muy pronunciada, bueno, de haber pasado los 1.500 puntos, ahora está alrededor de 1.000 puntos. Pero decía, ese apoyo cuya forma todavía no conocemos concreta, o sea, en qué se va a traducir concretamente, dado que hoy van a tener recién una reunión con Scott Bessent en la que que se supone que saldrán mayores detalles, pero evidentemente Estados Unidos, notando el apuro que tenía Milei, dado el cierre que había tenido el mercado el viernes pasado nada más, antes de ayer, se apuró a dar esta señal. Ahora están viendo concretamente en qué se traduce ese apoyo. Pero les decía, lo extraordinario del apoyo no es solamente diciendo, bueno, le vamos a dar lo que necesite, ¿será un crédito? Bueno, eso se verá. ¿A cambio de qué? También es otra pregunta importante. Caputo dijo, no nos pidieron nada, pero si uno mira el antecedente más reciente de estos préstamos, que también son muy raros o muy escasos, que Estados Unidos salga a prestar ellos, como en el caso de México en el año 95, fue a cambio de la garantía de las acciones de Pemex, la compañía petrolera mexicana. Pero más allá del detalle, yo quiero decir que lo extraordinario es que Trump dijo que hace esto para que Milei sea reelecto. O sea, uno podría especular que cuando Trump en su primer mandato le intercede ante el Fondo Monetario Internacional para que le diera aquel crédito tan extraordinario, cuando también estaba en funciones Caputo de los 50.000 millones de dólares, tuvo que ver con un decidido respaldo de Trump a Mauricio Macri. Pero no dijo públicamente, yo quiero que Macri sea reelecto y por eso voy a hacer lo que sea para ser reelecto. Esta vez lo dijo clarísimo ayer Trump a los medios, y lo había escrito antes en un tuit que Javier Milei imprimió en estado de euforia y lo mostró. A ver, ¿qué dijo Trump ayer? Escuchémoslo. Estoy haciendo algo que no hago habitualmente, porque se supone además que los presidentes no deben hacerlo, pero de todas maneras, dice endorsement. Cuando se apoya a un candidato en Estados Unidos se usa el término endorsement. Voy a apoyar a esta persona. Entonces dice, voy a apoyar a Milei, ya hablando de no las elecciones legislativas, sino eventualmente una reelección dentro de 2 años.
and I'm sure he's going to do well, but now I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, we're backing him 100%. We think he's done a fantastic Bueno, job. dice, ahora tiene unas elecciones por delante, una carrera, un race, y dice, espero que le vaya muy bien, yo creo que los argentinos lo van a apoyar. He, like us, inherited a mess, and what he's done to fix it is good, and Scott is working with their countries. Él heredó realmente un desastre y está trabajando muy bien con Scott Bessent, el secretario del Tesoro. So that they can get good debt and all of the things that you need to make Argentina great again. So it's a Para lograr que Argentina make Argentina great again, como MAGA. Sí. need to endorse the president and the future president. Entonces yo quiero apoyar al presidente y el futuro presidente hablando de la reelección, y concretamente el tuit, me corrijo, fue un regalo de Trump a Milei, no es que lo imprimió Milei, sino que Milei lo mostró en la foto al lado de Trump, pues se lo había regalado Trump, y ahí hablaba, lo apoyo también para la reelección. Es un modo de Donald Trump de llevar las relaciones exteriores de los Estados Unidos a meterse completamente en cuestiones de soberanía interna. Ayer mismo Lula da Silva en la Asamblea General de las Naciones Unidas lo que denunciaba es que en una interferencia del gobierno norteamericano en los asuntos internos de Brasil está castigando a Brasil comercialmente, imponiéndole tarifas, aranceles, impuestos altos al ingreso de los productos brasileños al mercado norteamericano. ¿Por qué? Porque está indignado el gobierno norteamericano, Trump y Marco Rubio, su canciller, con que la Corte Suprema de Justicia del Brasil, que no es un poder que dependa de Lula, haya condenado a Jair Bolsonaro, con quien Trump tiene afinidad ideológica. Las relaciones, la manera en que está manejando las relaciones exteriores Trump está generando realmente, bueno, ayer insultó a todas las Naciones Unidas, dijo que no servía para nada, inicialmente lo había retado a Zelensky en la Casa Blanca, después se fue con Trump, con Putin, lo recibió en Alaska, le puso una alfombra roja, después dijo que Putin lo había frustrado y ahora entonces dice que Zelensky tiene razón, incluso para sorpresa del presidente de Ucrania, que ve cómo es tan cambiante la opinión de Trump según el humor que tenga en aquel momento con aquel líder sobre el cual está hablando. Hoy sale un artículo en el New York Times muy fuerte respecto de las consecuencias de esta manera de hacer política exterior de los Estados Unidos, y plantea algo que, claro, no es simpático el otro personaje porque es Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro, Donald Trump le voló 2 lanchas. Diciendo que eran parte de unas lanchas que estaban en el Caribe, el Comando Sur de los Estados Unidos, dice que eran lanchas que traficaban drogas con destino norteamericano. Esto es lo que Trump dijo, sin ninguna prueba, o sea, no hay ninguna prueba, pero le derribó 2 lanchas y hay 17 muertos como resultado de esas lanchas, del hundimiento de esas lanchas. Y dice el New York Times, aún suponiendo que Trump tuviese razón y que efectivamente fuesen barcos que trafican drogas y que tienen que ver con una red a cargo de Maduro o lo que fuese, lo que tiene que hacer Donald Trump en todo caso, no puede, en tiempos que ni siquiera está en guerra con ese país, ejecutar de esa manera, al margen de la ley, a 17 personas que hoy están, que murieron en el Caribe en base a acusaciones que hace Trump sin aportar ninguna prueba. Bueno, yo creo que parte del problema de este salvataje es que depende exclusivamente del apoyo personal del gobierno de Trump a Milei como persona. No sabemos en el tiempo qué exigencias va a tener y qué características va a tener respecto del compromiso, o si es que compromisos asume la Argentina con Estados Unidos. Vamos a ver, la cuestión es que hoy se van a conocer los detalles. El peronismo está diciendo, la Unión por la Patria en el Congreso, que si fuese nuevo endeudamiento, dado las leyes vigentes, eso debería ir al Congreso Nacional. Lo que está claro es que efectivamente alcanzó para cambiar, pero 180 grados, el humor de los mercados con la situación económica argentina. Del viernes, que había gastado casi $700 millones en tratar de sostener el techo, en tratar de evitar, cosa que hizo, a ese costo altísimo, que el dólar superara los 1.500 pesos, a un dólar que ahora ya está en niveles preelecciones de la provincia de Buenos Aires, que fue lo que había disparado el ruido electoral. Hay varias preguntas alrededor de esto. Una es si el cambio de humor de los mercados se va a ver reflejado, que es lo que Trump pretende y lo dijo abiertamente,
en un cambio del humor social para las elecciones del 26 de octubre. Si efectivamente Trump dice, yo lo apoyo a Milei porque quiero que gane las elecciones. Bueno, ese humor distinto del mercado, la percepción de que no hay una sensación de peligro, ni que el dólar se vaya a disparar, ni una sensación de crisis inminente, ¿va a generar un mejor resultado electoral para Milei en el 26 de octubre? Bueno, eso es una pregunta. Probablemente tenga un buen efecto la decisión que tomó de poner retenciones cero hasta el 31 de octubre a todo el sector agroexportador. Es probable que eso tenga quizás un efecto electoralmente bueno para Milei en la zona centro del país, donde se concentra ese complejo agroexportador entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, el interior de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa con el resto del país? ¿No? Porque se habló mucho después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con la microeconomía? ¿Qué pasa con la economía real? Una cosa es la macroeconomía, donde dice, bueno, vos estabilizaste en base a un apoyo extraordinario que lo que busca es que ganes elecciones. Ahora, ¿qué pasa con la microeconomía? Hace un ratito les comentaba a David Caballón un informe de de un centro de estudio, la Unión Industrial Argentina, que es terrible respecto a los datos de lo que muestra respecto a los datos de actividad económica. La construcción dice que tiene una baja respecto del 2023, no, porque en un 20%, que es uno de los sectores más dinámicos en materia de empleo, donde lo mires, dice el informe. Cada vez menos empresas prevén mejoras en su situación económica, en el sector de su actividad y en el país en general. El relevamiento confirma la persistencia de un escenario industrial marcado por la debilidad de la demanda y un horizonte de recuperación todavía incierto. La industria se encuentra en caídas promedio 10%, sacando por supuesto lo que es minería y petróleo, que es lo que ha tenido un comportamiento de la mano de vaca muerta y demás, distinto al resto de la industria. Pero las industrias, producción de autos, la producción de textiles, la construcción, que son incluso las industrias más demandantes de empleo y las muy ligadas al consumo interno, están muy golpeadas. Pasó lo mismo, acaba de salir el número de consumo en supermercados. Cayó un 2% intermensual de un mes al otro, que en materia de supermercados es muy fuerte y además ya venía muy golpeado el consumo masivo en supermercados. Con lo cual, los números de la economía real son muy desoladores y son mucho peores de lo que venía ocurriendo, sobre todo en el primer trimestre de este año, con relación a las expectativas futuras. Si el cambio de humor de los mercados repercute también en la economía real y sobre el bolsillo, bueno, eso dependerá también de que haya recuperación del poder adquisitivo de los salarios, cosa que tampoco está pasando. Con lo cual, hoy en día esa disparidad entre un Milei eufórico, porque recibe realmente un apoyo muy extraordinario, muy inusual y muy determinante del presidente de los Estados Unidos, que veremos hoy en qué se traduce, y la realidad económica de lo que están mostrando los números de la industria argentina, del consumo masivo, bueno, la disparidad es gigante. Si una cosa va a lograr impactar sobre el cambio de humor estando tan cerca de las elecciones del 26 de octubre, se verá el 26 de octubre.